Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Quiero saber si puedo compartir pantalla o si me permiten hacerlo, o la persona que está encargada, por favor, que me permita hacerlo. ¿Sí están observando la pantalla? No, doctora, todavía. ¿Tampoco? No, doctora, yo no veo nada aún. Entonces, ¿qué hago? Porque no sé cómo hacerlo, o si tengo que hacer alguna cosa acá, o me permiten compartir pantalla, o... Pues hasta el momento, doctora, ningún profesor pues ha tenido problemas, solo le ha dado compartir aquí mismo en Teams, compartir contenido en la parte superior derecha y ahí le sale que compartir la pantalla. A mí no me sale eso.
En Teams, doctora, dentro. En la parte derecha, doctora. La parte superior derecha. Dice, compartir contenido no está disponible. Dice, ahora eres moderador, puedes compartir contenido y facilitar la reunión. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora sí, doctora, inténtelo nuevamente. ¿Ahora sí la ven? ¿O Al todavía lado del, no señora, todavía no. Al lado del micrófono no le sale un simbolito como un rectángulo. Al lado del simbolito del micrófono y de la cámara no hay un simbolito como un rectángulo para compartir. Aparece una barra como central en la parte de abajo, también puede aparecer. ahora sí? Sí, Ya, doctora, ahora ahora sí. sí. Sí, señora. Eh, mm, mm, voy a tratar de ponerla, pero cuando paso la pantalla a esta, a grande, no corre al siguiente, entonces me toca dejarla así, ¿listo? Entonces no la puedo agrandar porque no corre, entonces toca dejarla así. Entonces, doctores, a manera de introducción, a contarles que a finales del siglo XVIII, mientras la tendencia en la medicina era la de tratar de clasificar y definir las reacciones a las lesiones orgánicas y otras enfermedades críticas, el cirujano John Hunter, un cirujano y biólogo escocés, sugiere que la respuesta biológica a la lesión tiene una índole benéfica, postulando que durante el trauma existe un proceso de especial importancia que no pertenece al daño, sino al intento de cura. Esto para indicarles a ustedes que en la clase de hoy el tema de la respuesta sistémica a una lesión no es nada nuevo, no es nada novedoso. Ya desde el siglo XVIII se estaba estudiando precisamente eso y no era en miras, sino a buscar un tratamiento para los pacientes. Entonces, la inflamación sistémica generalmente no solamente se va a producir en cirugía general, en todas las especialidades a donde ustedes pasen, pues hay una reacción inflamatoria sistémica cuando hay una injuria. Sin embargo, lo vamos a ver en este semestre en dos temas importantes, tanto en la sepsis como en el trauma mayor. Y es necesario que ustedes entiendan todas esas vías complejas que regulan la inflamación local y sistémica, pues para desarrollar tratamientos que intervengan favorablemente durante el proceso de la inflamación sistémica. Los objetivos de la clase, pues por lo menos motivarlos a que ustedes empiecen a revisar las respuestas a una lesión, tanto autónomas, hormonales, celulares, y aprecien que el futuro terapéutico va dirigido más a la modulación de la respuesta inflamatoria más que a suprimirla, porque ustedes ya vieron que se necesita. Entonces empezamos ya a hablar de la definición y podemos hablar de la respuesta sistémica a la lesión como una
serie de cambios fisiológicos que se producen en respuesta a una lesión, a una injuria. Eso es lo que vamos a ver aquí, esos cambios fisiológicos que se producen. Y esas respuestas es una mezcla de respuestas inmunitarias, endocrinas, metabólicas, hemodinámicas que se sobreponen. Es decir, no es que sea como las vamos a ver aquí. Aquí vamos a hablar un poquito de la respuesta hormonal, un poquito de la respuesta inmunológica, un poquito de la respuesta por mediadores. Eso no es así como sucede, sino que ellas se van realizando al tiempo, se van sobreponiendo. Y lo que nosotros utilizamos generalmente como sigla es el CIRS para hablar de este tema. Entonces empezamos hablando de que esa serie de cambios fisiológicos que se producen a una lesión está dada no solamente por bacterias, hongos, virus, parásitos, sino también por algunas enfermedades importantes que ustedes van a ver, van a manejar en cirugía. Y específicamente los dos temas más importantes, pues la sepsis, pero también la tenemos en pancreatitis, en trauma, en quemados, en cirugía, ya sea cirugía selectiva, cirugías de urgencia. Es decir, todos estos estímulos, todas estas lesiones van a desencadenar una respuesta a esa lesión. Esa lesión ocasiona una respuesta que tiene unos objetivos. El objetivo de desencadenar la respuesta inflamatoria inicialmente, pues establecer la estabilidad hemodinámica, proteger de infecciones, optimizar funciones corporales y proveer energía y compuestos para reparar células que han sido dañadas y pues obtener la cicatrización. Entonces ustedes van a ver que para lograr esos objetivos, nosotros en el paciente quirúrgico pues iniciamos obviamente con una agresión y esa agresión nos va a causar una serie de cambios metabólicos, vamos a tener liberación de hormonas y citoquinas. Y lo que busca toda esta desencadenamiento de las hormonas y las citoquinas es que el balance entre el anabolismo y el catabolismo se va a ver aumentado, el catabolismo precisamente para poder obtener energía y para que las células se recuperen, para que las heridas se curen, y para eso necesitamos posteriormente a la recuperación un estado anabólico para volver al estado normal o a un estado de homeostasis. Vamos a ver entonces la evolución de esa respuesta a la lesión. Vamos a manejar estos tópicos más o menos en ese orden, y el primero vamos a ver cuáles los efectos sistémicos que producen la lesión. Después vamos a mirar las hormonas, el sistema autónomo, algunas citoquinas, que son una respuesta teóricamente diseñada para defender al cuerpo y promover la curación. Sin embargo, lo vamos a ver también que cuando muchas veces incluso se normalizan las hormonas, la respuesta inflamatoria sistémica sigue en base a las citoquinas y puede causar incluso daños al paciente e incluso la muerte. Sin embargo, algunas de estas respuestas pueden ser contraproducentes. Por eso vamos también a hablar de lo que es la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria o contrarreguladora, porque también cuando hay un exceso de cualquiera de ellas, pues vamos a tener daños y pueden ser incluso que causen la muerte del paciente. La profundidad y la duración de estos cambios es variable, usualmente proporcional a la extensión de la lesión y la presencia de una estimulación. Eso también lo vamos a analizar cuando hablemos de inicialmente qué es lo que se va a producir en el paciente. Entonces, cada vez que usted tenga una lesión, una injuria, un estímulo, esto va a ocasionar que necesitemos algunos eventos importantes, y al principio pues va a ser una inflamación local. Esta inflamación local pues va a tener señalización celular, migración celular, liberación de mediadores. Si el estímulo es pequeño, pues con esta inflamación local vamos a resolver la lesión que se ha presentado. Pues una lesión pequeña pues se resuelve localmente. Ya si es una lesión más grande que va a desencadenar algunas otras cosas, entonces va a desencadenar la inflamación sistémica, como lo es el traumatismo mayor y la septicemia. Entonces vamos a tener no solamente inflamación local, sino que vamos a tener una serie de eventos a nivel sistémico para buscar esa solución de las lesiones. Entonces acá vamos a ver eso mismo que acabamos de hablar, pero hablando de algunos tópicos que vamos a hablar en el transcurso de la clase. Entonces vamos a ver, por supuesto, que la sepsis y la infección
pues van a causar una serie de alteraciones a nivel molecular, cambios moleculares a nivel de la célula. También van a activar el complemento y alteraciones en la coagulación. Vamos a tener a nivel de los leucocitos también una serie de eventos, quimiotaxis, citoquinas, los productos del oxígeno que producen alteraciones y producen lesiones por perfusión, por alteraciones de los radicales oxígeno, fagocitosis. También vamos a tener a nivel inmunológico, pues, un desbalance que puede estar entre los factores inflamatorios y los factores contrarreguladores, o los proinflamatorios y los antiinflamatorios, que puede causar también un desbalance y un aumento de las lesiones de los pacientes. Vamos a tener también alteraciones a nivel hemodinámico, hemorragia, shock y alteraciones en la coagulopatía, que pueden causar también la muerte de los pacientes. Entonces, empecemos. Cuando hablábamos de los objetivos, entonces, cuando hay infecciones, lesiones tesulares o estrés, la inflamación inicialmente es necesaria. El proceso fisiológico busca inicialmente que haya una defensa del organismo contra las infecciones, que haya una respuesta para reparar tejidos y que haya una adaptación al estrés y un retorno al estado homeostático. Sin embargo, si la respuesta es inadecuada, si la respuesta contrarreguladora es inadecuada o la respuesta proinflamatoria es excesiva, pues también vamos a tener unas consecuencias que van a alterar la inmunidad de los pacientes. Vamos a tener sepsis, vamos a tener aumento del CIRS y por eso también puede causarle daños a muchos órganos. Cuando hablamos de una respuesta de reparación tisular excesiva, también podemos tener fibrosis, metaplasia o tumorogénesis. Y también cuando no hay esa adaptación al estrés para volver a la homeostasis, pues va a haber una dishomeostasis y también vamos a tener enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí vamos a ver esa respuesta o la evolución a la lesión. Vamos a ver que tenemos una fase aguda que se produce en horas. Luego vamos a entrar en una fase crónica que ya se va a demorar un par de semanas y posteriormente pues ya vamos a tener la recuperación, pero ustedes se dan cuenta aquí que esa fase aguda y luego viene la crónica puede en un determinado momento, si no se logra establecer la homeostasis, pues incluso causarle la muerte a los pacientes. La respuesta inicial a la injuria, esta respuesta de fase aguda, la respuesta inicial la mayoría de las veces, ustedes lo van a ver, está dirigida a mantener una adecuada entrega de sustratos a los órganos vitales, oxígeno, energía, y van a tener también muchos cambios hemodinámicos precisamente para mantener ese aumento de la frecuencia cardíaca, porque el paciente de pronto está hipotenso. Entonces, esos primeros eventos son más que todo cardiovasculares para poder obtener el oxígeno y la energía que se necesita. Ya en esta fase crónica, vamos a tener un mayor aumento del anabolismo y posteriormente ya vamos a tener un equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo y ya estamos hablando de la recuperación de los pacientes. Entonces, miramos acá los objetivos de en esa respuesta inflamatoria en la fase EP y en la fase flow. En la fase EP, los objetivos principales, como vimos, son hemodinámicos: disminuir la pérdida de volumen sanguíneo y asegurar la mayor entrega de oxígeno. Ya cuando empezamos la fase flow, que empieza a aumentar el catabolismo y posteriormente ya vamos a tener una fase de anabolismo al final de la etapa, ese objetivo ya es proveer los sustratos necesarios para el proceso de curación. Entonces, doctores, cuando usted mira el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, generalmente le están hablando a uno de una secuencia de respuestas fenotípicas y metabólicas del hospedador ante la inflamación, y esas respuestas, secuencias fenotípicas son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea, la regulación de la temperatura, la activación de las células inmunitarias. Nos están también hablando de la fase proinflamatoria y la fase antiinflamatoria. Entonces vamos a ver que al principio, siempre que hay un estímulo, una lesión, una injuria, va a desencadenarse la fase inflamatoria. Es necesario que ella se desencadene para poder iniciar todos los eventos que hemos venido hablando a lo largo de la evolución de la respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, usted va a ver acá que muchas veces estas
respuesta proinflamatoria es exagerada. No tiene una curva en la cual vamos a lograr iniciar posteriormente el anabolismo, el catabolismo hasta que logremos la recuperación de los pacientes, sino que simplemente desencadenan en un efecto proinflamatorio excesivo que puede terminar en múltiple falla de órganos y la muerte del paciente. Pero también puede ser al revés, una fase antiinflamatoria que no se logra estabilizar y es una fase antiinflamatoria exagerada y también puede llevar a la falla múltiple de órganos y muerte del paciente. Entonces, lo ideal sería pues que se iniciara con la fase proinflamatoria, posteriormente la fase contrarreguladora y al final pues tenemos la recuperación del paciente. Pero eso es lo que sucede en algunos pacientes, no importa la edad, no importa el sexo, por eso tenemos pacientes sépticos ancianos que se mueren, pacientes sépticos jóvenes que se mueren, que no logran llegar a la homeostasis entre las dos fases reguladora y contrarreguladora. Entonces aquí tenemos que lo ideal sería que la respuesta proinflamatoria pues fuera una respuesta que estuviera acorde o que estuviera en balance con los factores mediadores antiinflamatorios, pero si esto no ocurre, si son estos los factores que predominan o también los factores proinflamatorios sin que logre establecerse un balance contra los contrarreguladores, pues vamos a tener alteraciones cardiovasculares, alteraciones homeostáticas, apoptosis, síndrome de dificultad respiratoria o de falla múltiple, supresión inmunitaria y también vamos a tener la muerte del paciente. Entonces, lo ideal sería que esa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fuera de acuerdo al en balance con los contrarreguladores para que no se produjera una falla múltiple de órganos y una muerte del paciente. Si ustedes miran esta evolución de la respuesta inflamatoria sistémica, tampoco es algo nuevo, ya eso fue escrito en 1942. Cuthbertson fue el que hizo la descripción de la fase Ebb y de la fase Flow. Él decía que la fase Ebb era una fase hipodinámica, que es esta, en horas, y posteriormente venía la fase Flow, que era una fase hiperdinámica, que tenía también dos flujos, dos periodos, el periodo B1 que era de catabolismo y el periodo B2 que era de anabolismo. Esta fase Ebb, que era la hipodinámica, era una fase de horas y que la fase Flow hiperdinámica era una fase de días, semanas. En la fase Ebb, lo que iba a predominar era el shock y por lo tanto todos los cambios hemodinámicos que hemos venido hablando, aumento de la frecuencia cardíaca para mantener la presión arterial y poderle dar oxígeno a las células. Mientras que en la fase flow vamos a tener que inicialmente vamos a tener aumentado el catabolismo para obtener energía y poder recuperar todos los órganos y las lesiones celulares que se han producido y en varias semanas vamos a tener ya en la recuperación un estado de anabolismo. En la fase Ebb, que era la primera fase de horas o cuando había más cambios hemodinámicos, pues iba a haber una liberación de catecolaminas, hormonas vasoactivas, iba a aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad cardíaca, iba a aumentar por tanto el gasto cardíaco y había una vasoconstricción periférica y esplásmica, aumentaba la frecuencia respiratoria y todo eso nos aseguraba que hubiera una entrega de oxígeno a los tejidos satisfactoria. En la fase flow, entonces, acuérdense que inicialmente era catabolismo, posteriormente anabolismo, pues entonces iba a aumentar la tasa metabólica basal, iba a haber recuperación de los cambios ocurridos en la fase Ebb. Eso llevaba también a que el catabolismo muscular se produjera, pues para generar glucosa, no solamente eso, también la gluconeogénesis, etcétera. Iba a haber un balance de nitrógeno negativo y posteriormente pues íbamos a tener la recuperación en la fase de anabolismo. Entonces, haciendo un resumen aquí de lo que pasaba en la fase Ebb y en la fase flow, en la fase Ebb o fase de choque íbamos a tener la disminución en la perfusión tisular, íbamos a tener una disminución en la velocidad metabólica, disminuye el oxígeno, la velocidad de oxígeno, disminuye la tensión arterial y disminuye la temperatura. En la fase flow
aguda, que es la catabólica, teníamos aumento de glucocorticoides, aumento del glucagón, aumento de las catecolaminas, liberación de citoquinas, de producción de proteínas, aumento de la excreción de nitrógeno, aumento en la velocidad metabólica, alteración en el empleo de nutrientes. En la fase flow de adaptación o anabolismo, ya la respuesta hormonal decrece gradualmente, disminuye la respuesta hipermetabólica, se asocia a la recuperación, hay una restauración potencial de las proteínas corporales, hay curación de las heridas en relación con el aporte de nutrientes. Entonces, volvemos después de analizar esto, a cerrar esta fase de lo que es la respuesta inflamatoria a la evolución, en que el objetivo de esta respuesta, pues, es mantener el volumen sanguíneo, la perfusión tisular, la oxigenación tisular y mantener la producción de energía adecuada para el organismo por medio de todos los procesos metabólicos posibles. Hablando un poco de la historia para cambiar un poquito el tema de la parte fisiológica, entonces ustedes saben que desafortunadamente pues muchas de las cosas de medicina se han aprendido a lo largo de las guerras y a lo largo de muchos eventos que han sido amargos para la humanidad, como por ejemplo la insuficiencia funcional de órganos y sistemas específicos se reconoció como una complicación devastadora en la evolución de los heridos de guerra. Entonces ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial se identificó la insuficiencia cardiovascular, en la guerra de Corea la insuficiencia renal y en la guerra de Vietnam la insuficiencia pulmonar. Se trabajó mucho sobre esos temas, se estudiaron mucho más. Y todas estas realidades favorecieron la aparición de reanimación con líquidos, la reposición de sangre, el tratamiento de la insuficiencia renal aguda con técnicas de diálisis. Entonces, asimismo, como todo esto ha pasado, pues tenemos que acordarnos de que la respuesta inflamatoria sistémica no es un tema de ahora, es un tema que se ha venido tratando desde hace más de 1500 años. Ustedes miran las primeras descripciones de inflamación, aparecen en los papiros de Evers. Posteriormente, ya en el primer siglo de nuestra era, Aulo Cornelio Celso, en el año 53 a.C. y al 7 después de Cristo, escribió que los 4 signos clásicos de la inflamación nosotros conocemos, el edema, el rubor, el calor, la temperatura, todos esos signos ya estaban descritos desde el primer siglo de nuestra era. Posteriormente, pues el cirujano que les acabo de comentar en la introducción, pues John Hunter fue la persona que nos dijo, hombre, esta inflamación no hay que suspenderla, esta inflamación hace parte de un mecanismo para recuperar las heridas y lo que hay que es buscar cómo ubicarse uno en qué momento está el paciente para crear tratamientos, para proponer cosas. No vamos a suprimir la respuesta inflamatoria, sino que vamos a buscar una serie de tratamientos y de investigaciones que nos ayuden más bien a modular esa respuesta inflamatoria. Posteriormente, aquí están algunos de las cosas importantes de Hunter. Concibió que la inflamación no era solo una enfermedad, sino también una expresión de defensa y reacción positiva del organismo, y a su vez en su libro Tratado de la inflamación, la sangre y las heridas de bala demuestra la ocurrencia de dilatación de los vasos sanguíneos y que el pus representaba una acumulación derivada en la sangre. Ya posteriormente, en los años de 1821 a 1902, Virchow, en cuanto a los trabajos específicos de él, dedicó su atención al fenómeno de la inflamación, al tejido óseo, especialmente en lo relativo al raquitismo y a la artritis deformante, o a la tuberculosis, a la patología del tejido conjuntivo o a las neoplasias. Estas 3 personas también fueron muy importantes en hablar sobre aspectos de la inflamación. Louis Pasteur, Paul Ehrlich y Robert Koch relacionan la inflamación con microorganismos infectantes e identifican factores humorales como los anticuerpos. Henry Dale, de 1875 a 1968, fue la persona que habló de la teoría de los mediadores endógenos en la inflamación, identificó la histamina. En 1920, Aup
dijo que la disminución del metabolismo basal es directamente proporcional a la severidad del choque. Y en 1942, pues ya lo vimos, Cuthbertson habló de las bases de la respuesta metabólica a la agresión, fueron concepto de edema reaccionario a inflamación traumática. Ya en nuestra era, pues en nuestro siglo XX, Nicolás Tilney habló del síndrome clínico el posoperatorio de pacientes con reparación de la aneurisma de la aorta abdominal. Entonces, pacientes que eran llevados a cirugías mayores, cirugías grandes, donde muchas veces tocaba hacer algunas maniobras para sacrificar la circulación mientras se reparaba el aneurisma. Entonces había que pensar que iban a hacerse algunos órganos, iban a mantener su perfusión, como era el cerebro, el corazón, y otros órganos iban a ser sacrificados, y se veía que en este tipo de pacientes era muy frecuente la presencia de falla circulatoria, y posteriormente el paciente hacía una falla ventilatoria, luego una falla hepática, luego una falla intestinal y había falla metabólica. Entonces era como la secuencia de los eventos que le encontraba en pacientes que han sido sometidos a cirugías grandes, cirugías mayores, sobre todo de cirugías de aneurisma de la aorta abdominal, como esa secuencia de daños que llegaban a lo último hasta que el paciente se moría. También en 1975, Arthur Baue, en autopsias de pacientes sometidos a periodos de reanimación prolongada en la UCI, él decía que existían elementos anatomopatológicos comunes en aquellos que cursaron con falla múltiple de órganos. Entonces, pacientes que habían sido sometidos a periodos de reanimación, los hacían autopsias y encontraron que había mucha falla múltiple de órganos y que era muy parecido a lo que presentaban en estos pacientes. Ya en la década de los 80 se habló de la fisiopatología y su diagnóstico relacionando su frecuencia con los pacientes críticos. Y en 1985, Goris habló de cuadros de falla multiorgánica en enfermos cuya patología inicial era tanto de origen infeccioso, sepsis intraabdominal, como en origen no infeccioso, politraumatizados. Entonces, fíjense que todos estos eventos que ya empezamos a hablar de la evolución de la respuesta inflamatoria sistémica son procesos que se han venido dando a lo largo de la historia y que nosotros simplemente estamos tratando aquí de resumir de una manera pues como más clara y más sencilla, buscando los objetivos y buscando que obviamente son eventos que si logran el objetivo que ellos, para lo cual se establecieron, pues vamos a tener la recuperación y el restablecimiento de las heridas, pero cuando o los factores proinflamatorios aumentan o los factores contrarreguladores aumentan excesivamente, pues vamos a tener ese daño de órganos, falla circulatoria, ventilatoria, falla hepática, falla gastrointestinal y la muerte del paciente, no solamente porque sean cirugías mayores, sino porque pues esos son como los eventos comunes a pacientes críticos en unidades de cuidado intensivo, pacientes de cirugías severas o pacientes con daños quemados, grandes quemados o patologías de sepsis, trauma mayor. Entonces, volviendo otra vez a todos los eventos, porque nosotros dijimos en una de las primeras diapositivas que íbamos como a analizar cada uno de esos eventos, vamos entonces a hablar de algunos de los que están involucrados en esta respuesta, tanto local como sistémica. Entonces, la respuesta local, inicialmente, pues, va a haber algunas células importantes, los macrófagos van a hacer estimulación de citoquinas, también las células endoteliales, y vamos a tener respuestas paracrinas y autocrinas, y vamos a tener una alteración en la homeostasis, y vamos a tener el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene una regulación a nivel del sistema nervioso central. Voy a ver si puedo aumentar un poquito más. Bueno, si me toca devolverme, pues después me devuelvo, pero quisiera aumentarla más porque es que casi no puedo yo ni verla. Entonces voy a aumentarla y después me devolveré porque ¿qué más? Entonces, ustedes ven acá que el sistema nervioso central tiene un papel clave. Él es el encargado. Aquí ustedes ven el cerebro y cómo ven ustedes que cuando hay un estímulo a nivel de una lesión, entonces esa reacción local inicialmente que se va a producir, eso que ustedes vimos las citoquinas, los macrófagos, eso va a producir una serie de vías que por medio del vago
va a llegar hasta el sistema nervioso central. Y del sistema nervioso central, entonces vamos a tener las respuestas, vamos a tener por medio del sistema nervioso simpático para que se aumente la adrenalina y la noradrenalina, y también por el medio del sistema parasimpático, el vago va también a producir la acetilcolina, y pues también va a haber respuesta para producir el catabolismo. Lo mismo a nivel de hormonal, vamos a tener que el cerebro pues produce el estímulo a la CTH para que se produzcan glucocorticoides, y vamos a producir también un efecto a nivel hormonal para favorecer el catabolismo que necesitamos al principio. Entonces, el sistema nervioso central, el papel clave es ese reconocer ese estímulo, esa lesión o infección mediante unas vías de señalización aferentes. Después influye en múltiples órganos mediante las señales neurohumorales y endocrinas, y para eso pues tenemos que el nervio vago ejerce pues influencias homeostáticas. Esta vía del nervio vago es una vía antiinflamatoria. Está mediada por mecanismos neurales que permiten una rápida respuesta a los estímulos inflamatorios, y también la regulación potencial de la liberación temprana del factor proinflamatorio de necrosis tumoral. Entonces ahora me toca cerrar porque creo que no, yo sí la puedo, ¿ustedes ven acá la siguiente o no? Ya pasé a la siguiente diapositiva. ¿Sí cambió No, o no doctora. cambió? No, señora. Entonces me toca devolverme. ¿Cómo hago para devolverme? A ver, fin de la presentación, ya. Entonces sí, vamos acá. Entonces, esa respuesta también, después de ver el eje importante que cumple el sistema nervioso central, también tenemos una respuesta neuroendocrina. Es una activación simpática inicial, y esa va a activar el sistema nervioso simpático, ya lo habíamos visto, liberación de noradrenalina, y es lo que nos va a producir inicialmente taquicardia, aumento del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular y cambios en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Esta liberación, esta respuesta neuroendocrina también va a causar estimulación y liberación de hormonas a nivel hipofisiario, hipotálamo, hipofisiario, que pues nosotros aquí no vamos a tratar sino quizás de la hormona más importante, pero eso no quiere decir que sea la única que se vea afectada o que se vea en la respuesta inflamatoria sistémica a la lesión. Vamos a tener también todas las hormonas, tanto polipéptidos como aminoácidos, como derivadas de polipéptidos, de aminoácidos o de ácidos grasos. Entonces, todas estas hormonas están participando en la respuesta inflamatoria de la lesión. Derivadas de polipéptidos tenemos las citoquinas, el glucagón, la insulina; derivada de los aminoácidos, la adrenalina, la serotonina, la histamina; y de los ácidos grasos, los glucocorticoides, las prostaglandinas y los leucotrienos. Todas ellas influyen. Lo que pasa es que nosotros aquí vamos a hacer referencia quizás a algunas y no a todas. Las derivadas de los aminoácidos tenemos la tiroxina, las catecolaminas. Las de los péptidos en su mayoría no logran traspasar la membrana plasmática propia de las células diana. Esto hace que los receptores de esta clase de hormonas se ubiquen en la superficie celular, y de las lipídicas, a diferencia de las anteriores, sí logran atravesar las membranas plasmáticas gracias a su cualidad lipófila. Esto permite que los receptores de dichas hormonas puedan ubicarse dentro de las células. Entonces, quizás de la hormona a la que nos vamos a referir nosotros, porque no podemos hablar de todas ellas, es la hormona adenocorticotrópica. Esta hormona pues es un polipéptico liberado por la hipófisis anterior, y que normalmente tiene un ciclo circadiano. Durante el estrés el patrón diurno se amplía, se amortigua, porque la liberación de ACTH se eleva en proporción a la gravedad de la lesión. Entonces vamos a tener algunos estímulos para que la ACTH se produzca, como es el dolor, las citoquinas, la ansiedad, la vasopresina, las catecolaminas, el polipéptido intestinal vasoactivo, y posteriormente entonces la hipófisis va a estimular la corteza suprarrenal para que la corteza suprarrenal pues produzca el cortisol. Entonces tenemos pregunta de examen, que la hormona adenocorticotrópica
la liberación de la hormona enocorticotrópica se eleva en proporción a la gravedad de la lesión. Y se han hecho muchos estudios en los cuales los pacientes que están severamente comprometidos, que se están complicando, les miden la hormona enocorticotrópica y encuentran que se encuentra elevada en proporción a la gravedad de la lesión. Los glucocorticoides y el catabolismo, pues por supuesto ustedes ya saben que la hormona, la ACTH, va aquí en la corteza suprarrenal a producir pues un aumento de cortisol. Ese cortisol va a ir al hígado y va a actuar como facilitando que las proteínas se degraden a glucosa. A su vez, todo eso hace que aumente la glucosa en sangre para obtener la energía necesaria para, va por toda la circulación sanguínea para poder producir la energía, para cicatrizar las heridas y resolver todo el problema que se está presentando por la lesión. Entonces nosotros vamos a tener que en esa primera etapa vamos a tener catabolismo porque el glucógeno rápidamente se desintegra a glucosa, lo mismo las proteínas, pero también vamos a tener que los ácidos grasos y van a participar también por medio de la gluconeogénesis a proporcionar glucosa para la circulación sanguínea. Lo mismo la adrenalina y la noradrenalina también son catabólicos y producen que el glucógeno se desintegre a glucosa, lo mismo que va a haber una resistencia periférica a la insulina y vamos a tener en esa primera etapa pues una hiperglicemia en el paciente porque estamos en la etapa de catabolismo. El cortisol aumenta durante periodos de estrés y puede tener aumentos crónicos en ciertos procesos patológicos. Por ejemplo, pacientes quemados tienen niveles altos hasta por 4 semanas de cortisol. Entonces aquí tenemos todo el eje hipotálamo, hipófisis, hasta que se produce el cortisol en la corteza suprarrenal y vamos a tener las diferentes funciones a nivel del sistema inmunológico, a nivel del hígado, a nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo. Entonces vamos a tener a nivel del sistema inmunológico pues una función más bien suprimida en el hígado, vamos a tener gluconeogénesis en el músculo, va a haber catabolismo de las proteínas y en el tejido adiposo pues va a haber lipólisis, todo eso buscando que haya energía y aumenta también la glicemia en sangre. El cortisol es la hormona de la supervivencia, entonces es importante que los pacientes tengan cómo responder a una lesión o a una agresión, porque si no tenemos cortisol, pues no vamos a tener la gluconeogénesis, no vamos a producir la degradación de proteínas, no se produce el balance negativo de calcio, el aumento en la lipólisis, suprime el sistema inmunitario, entonces el cortisol es una hormona para la sobrevida. Es importante que usted reconozca el paciente con insuficiencia suprarrenal, porque muchas veces cuando hacemos las historias clínicas podemos ya saber qué paciente en un determinado momento puede tener una insuficiencia suprarrenal y la respuesta inflamatoria sistémica pues puede terminar en la muerte del paciente porque no va a ser una respuesta inflamatoria adecuada. Esos pacientes que son consumidores de esteroides, ya sea por enfermedades reumatológicas o porque el paciente se los inyecta, por pacientes pocosos o pacientes con no solamente enfermedades reumatológicas, sino también respiratorias que consumen muchos esteroides, entonces eso va a causarles como sintomatología en el paciente que no produce una adecuada ACTH y por supuesto corticoides, el paciente va a estar taquicárdico, va a tener hipotensión, debilidad, náuseas, vómito y fiebre. Entonces, si usted previamente con la historia clínica puede tener la posibilidad de tener los antecedentes y saber todo esto, puede prever usted que el paciente le pueda presentar en el posoperatorio algunos de estos síntomas: taquicardia, hipotensión, debilidad, náuseas, vómito y fiebre. Las enfermedades graves pueden acompañarse de una insuficiencia suprarrenal relativa. Entonces, no necesariamente la insuficiencia suprarrenal está causada por administración de esteroides. También algunas enfermedades pueden producirla. Y por lo tanto nos va a causar hipoglicemia por descenso en la gluconeogénesis
hiponatremia por anomalía en la resorción de sodio en los túbulos renales, y hiperpotasemia por disminución de la eliminación renal de potasio. De otras de las hormonas que son también muy importantes, de pronto a lo menos nombrarlas, pues son las neurohormonas, el factor inhibidor de la migración de los macrófagos, que es un mediador contrarregulador que puede revertir los efectos antiinflamatorios del cortisol sobre los inmunocitos, aumentando su actividad contra los patógenos extraños. Lo mismo también de otra neurohormona importante, pues es la hormona del crecimiento y los factores de crecimiento similares a la insulina. Todas estas hormonas de crecimiento y factores de crecimiento similares a la insulina promueven la síntesis de proteínas, promueven la resistencia a la insulina e intensifican la movilización de las reservas grasas. Todo esto hace que la promoción de la síntesis de proteínas, la resistencia a la insulina, hace que se aumente las cifras de hiperglicemia. Entonces, doctores, como les hablaba, las respuestas que se producen no es que se vayan produciendo primero las hormonales y luego las inmunológicas y luego los mediadores celulares, sino que son respuestas que se sobrelapan, es decir, como se están produciendo al mismo tiempo, y el objetivo siempre va a ser en la primera etapa, pues aumentar el catabolismo y aumentar la energía. Entonces ustedes van a tener la epinefrina, la norepinefrina, el cortisol, van a tener también las citoquinas, y todos ellos juntos van a producir estos cambios a nivel del metabolismo: lipólisis, gluconeogénesis, glucólisis, liberación de aminoácidos, va alteración la coagulabilidad, activación de neutrófilos, proliferación de linfocitos, proteínas hepáticas de fase aguda. Vamos a tener aumento de temperatura, aumento en los cuerpos cetónicos, hiperglicemia y aumento en la excreción de nitrógeno ureico. Entonces, fíjense que no todas las veces la temperatura es porque usted tenga una infección bacteriana. La temperatura aumentada también hace parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, porque precisamente se está produciendo toda esa liberación de factores y de hormonas y de citoquinas, etc. Otro de los mediadores importantes que ustedes van a tener presentes o van a encontrarse cuando hagan la lectura, mediadores como sustancias químicas inducidas localmente ante la acción de estímulos inflamatorios, y se derivan de la acción de estos estímulos sobre el plasma y las células, y son los responsables de cambios vasculares en la inflamación. Por lo menos los que vamos a tratar aquí rápidamente son las citoquinas, las proteínas de choque térmico, las aminas vasoactivas, la histamina, la serotonina y algunas especies reactivas de oxígeno, los ROS. Entonces, la respuesta de algunas células, polimorfonucleares y macrófagos. Los polimorfonucleares pues van a tener generalmente una respuesta muy rápida en las primeras 6 horas, van a producir marginación, acumulación y degranulación, efecto citotóxico local, aumento del nitrógeno y especies reactivas del CO, de oxígeno. Van a tener procesos facilitados haciendo que las moléculas de adhesión sean mucho más fáciles y por ende van a producir más estímulos locales. Los macrófagos también van a tener una activación con producción de citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 2, que son proinflamatorios, y no va a participar mucho en la vasodilatación y la fuga capilar. El sistema inmunitario, porque ahora vamos a hacer referencia a todas las citoquinas, el sistema inmunitario es el que a veces perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica, a pesar de que el sistema hormonal de pronto ya esté logrando una homeostasis. El sistema inmunitario puede, con la producción de las citoquinas, pues perpetuar esa respuesta inflamatoria y causarle la muerte al paciente. Las funciones del sistema inmunitario pues es responder y neutralizar los microorganismos patógenos y coordinar la reparación de los tejidos. Las citoquinas son mediadores inflamatorios locales y sistémicos producidos en las células inmunitarias. Ellos están encargados de regular la respuesta hemodinámica, metabólica e inmune de los pacientes,
y también su activación se produce por unión de proteínas de membranas específicas, logran la regulación de la transcripción genética y producen la activación, diferenciación y proliferación celular. Aquí tenemos una tabla de los principales citoquinas antiinflamatorias y las citoquinas proinflamatorias. Dentro de las citoquinas proinflamatorias, pues ya habíamos hablado del factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la 6, la 8, la 21, la 22 y la 26 son todas proinflamatorias, y las citoquinas antiinflamatorias son la interleuquina 4, la 5, la 10, la 11, la 13, son las más importantes. Entonces aquí tenemos nuevamente cómo las interleuquinas proinflamatorias pues van a actuar a nivel del endotelio y van a lograr esos vasos, esos cambios vasculares que se necesitan pues para la alteración también de la permeabilidad y alteraciones vasculares. Entonces, aquí algunas de las funciones de las interleuquinas, por ejemplo, la interleuquina 8, que es una interleuquina contrarreguladora o antiinflamatoria. Dice que atrae macrófagos y neutrófagos al sitio de la lesión. El factor de necrosis tumoral, que es también es una interleuquina antiinflamatoria o contrarreguladora. Esta interleuquina hace liberación y activación de los leucocitos y células endoteliales. La interleuquina 1 también es una antiinflamatoria, es la que produce fiebre, activación de células T y macrófagos. La interleuquina 6, que ya es una interleuquina inflamatoria, hace diferenciación de linfocitos, hace la activación de la respuesta de proteínas de fase aguda. Y la interleuquina 10, que también es una interleuquina inflamatoria, inhibe la función inmune. Dentro de las proteínas de fase aguda tenemos la proteína C reactiva. Estábamos acordándonos pues que estamos mirando los mediadores, entonces hablamos ya de las citoquinas, entonces ahora vamos a hablar de algunas otras proteínas de fase aguda como la proteína C. La proteína C, como ustedes saben, se produce en el hígado, no tiene variaciones diurnas y no se modula con la alimentación. Pero la proteína C reactiva es poco confiable en caso de insuficiencia hepática, entonces no podemos decir que es un examen gold estándar porque pues es muy importante, es barato, casi siempre lo tenemos a la mano del paciente, sin embargo, no es tan confiable en los pacientes que tienen falla hepática. Con relación al sistema de complemento, las funciones del sistema en el sistema inmunitario pues son mediador inflamatorio, eliminar complejos inmunes y células apoptósicas, identificación y eliminación de microorganismos. Los sistemas de complemento también optimizan la respuesta adaptativa, conecta el sistema inmune innato y adaptativo y conecta la coagulación en el sistema inmune. El trauma tisular, que lleva a una liberación de proteínas y péptidos, que activa la vía de alterna del complemento, la quimiotaxis y la degranulación, y que produce un aumento en la permeabilidad vascular. La unión de los complementos más los péptidos lleva a complejos de complemento que lleva a lisis celular y mejora la capacidad homeostática. Las plaquetas, pues entonces vamos a tener que así como los macrófagos producen sus funciones, las plaquetas también se produce un aumento de los factores de superficie de las plaquetas para el fibrinógeno y el factor de von Willebrand, lo que conduce a la activación y degranulación de las plaquetas, promoviendo el depósito de fibrina microvascular. Hay aumento en la desgranulación de las plaquetas. El aumento en la desgranulación de las plaquetas causa activación de neutrófilos, estrés oxidativo y daño a varios órganos. Las proteínas de choque térmico, pues son unas proteínas intracelulares que están participando en procesos fisiológicos de plegamiento y dirección de proteínas. Estas proteínas se unen a proteínas autólogas y ajenas. Funcionan como chaperonas intracelulares para ligandos como el DNA bacteriano.
Estas proteínas de choque térmico son importantes porque protegen a las células de los efectos nocivos del estrés traumático. Cuando las células dañadas las liberan, alertan al sistema inmunitario sobre el daño del tejido. Entonces, con relación al estrés oxidativo, vemos que la oxidación mitocondrial produce intermedios de oxígeno reactivos. También tiene unas funciones de homeostasis celular, la mitosis, la diferenciación y la señalización celular. El exceso de esos productos intermedios de oxígeno reactivo puede superar las defensas antioxidantes endógenas y provocar estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo vamos a ver que por aumento en los productos intermedios de oxígeno lo vamos a ver mucho y sobre todo cuando los pacientes tienen traumas vasculares que no han sido corregidos rápidamente. Entonces, toda esa cantidad de productos del metabolismo del oxígeno que no han podido llegar nuevamente a la circulación para que sean eliminados o para que no causen daño, pues cuando se restablece la circulación del miembro que tenía lesión, pueden pasar rápidamente a la circulación y causar daños. Si el exceso de los radicales o de los productos intermedios de oxígeno puede superar las defensas antioxidantes endógenas y provocar estrés oxidativo, este puede provocar una serie de lesiones al alterar las proteínas celulares, los ácidos nucleicos, las membranas celulares. La isquemia por perfusión que se produce en una lesión vascular que no ha sido rápidamente resuelta puede producir un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno producidas por cambios en la generación de energía celular de aerobio a anaerobio en periodos de isquemia e hipoxemia. Entonces, las especies reactivas de oxígeno, ¿qué es lo que van a causar al hospedador o a todas esas células hospedadoras y a patógenos invasores? Una lesión por reperfusión. Entonces, cuando ustedes hablen de una lesión por reperfusión, sobre todo en trauma vascular, ya sabe que el causante del daño son esas especies reactivas de oxígeno. El mecanismo de acción de las especies reactivas de oxígeno es la oxidación de los ácidos grasos saturados dentro de las membranas celulares. Y esos radicales de oxígeno se generan como producto intermediario del metabolismo del oxígeno y de los procesos anaerobios. El oxígeno, la superóxido, la peróxido de hidrógeno y radicales de hidroxilo, que son los radicales de oxígeno, deben estar en equilibrio mediante actividad antioxidante con endógenos, con la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Sin embargo, cuando no se logra este equilibrio, pues vamos a tener los problemas que ya vimos. Entonces, doctores, aquí tenemos como un resumen para finalizar la respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a tener también que participa en ella no solamente los mediadores, también van a participar leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos y van a producir alteraciones principalmente a nivel de la circulación. El tromboxano A2 acentúa la agresión de los neutrófilos y produce vasodilatación sistémica. Los leucotrienos van a producir una alteración en el lecho vascular pulmonar. Bueno, entonces, aquí por último ya es como la finalización de lo que venimos hablando. Todos estos eventos que se producen en la respuesta inflamatoria sistémica no se producen secuencialmente, sino se sobreponen unos con otros y el objetivo pues de ellos tanto a nivel local, recuperar rápidamente las heridas, pero si ya es un estímulo sistémico, entonces vamos a producir alteraciones a nivel hormonal con liberación de cortisol, endorfinas, catecolaminas, vamos a producir también la respuesta mediada por el sistema inmunitario, por las citoquinas,
y la activación de complemento también. Entonces, vamos a tener alteraciones a nivel de la coagulación, activaciones a nivel del endotelio, vamos a tener alteraciones a nivel de los polimorfonucleares, vamos a tener igual la producción del shock en el paciente, vasodilatación, daño endotelial, fuga capilares, daño endotelial, insuficiencia múltiple de órganos y muerte. Entonces, si la respuesta inflamatoria no se equilibra con la respuesta contrarreguladora, nosotros vamos a tener que el paciente va a terminar muriéndose por un desbalance entre estas respuestas. Si hay alguna pregunta, si hay alguna cosa que quieran hablar, preguntar, ya terminamos. ¿No hay preguntas? Por mi parte, no, doctora. Para saber las personas que están, ¿quién me puede hacer la lista? Quisiera conocerlos, a lo menos que digan el nombre y decirle a Carolina quiénes participaron y quiénes no. ¿Quién es el representante del grupo? ¿Quién es el representante del grupo? Profesora, es que Doctora no Nelly. tenemos representantes. Bueno, Ahora no tenemos, doctora. bueno, entonces voy a nombrar a Alejandro Gómez. ¿Quién es Alejandro Gómez? Presente. ¿Prendo la cámara o...? No, bueno, sí, me gustaría. Listo, ahí estoy. Alejandro, Ya yo me voy a conoce en tomar persona. lista de las personas que están conectadas. Si no me contesten, me hace el favor y me manda por un WhatsApp la lista. ¿Listo? Listo, doctora. Álvaro Gómez. Álvaro Gómez. Profesora, él prendió la cámara, pero no le sirve el micrófono. No sé si logra verlo. Sí, bueno, listo. Alejandro Gómez. Soy el mismo, doctora, es que estoy en dos dispositivos. Ya. Usted es mi partner hoy en la clase. Andrea Sepúlveda. Presente, profe, ya prendo la cámara. No sé si me veo. Sí, presente. Ok. Ya puse a Andrea Gómez. Hay dos Andreas, una Andrea Gómez y una Andrea Sepúlveda. Sí, Sí, doctora. señora. La que me Andrea habló Gómez ahorita, presente. la que prendió la cámara ahorita es quién? Andrea Sepúlveda era. Y Andrea Gómez, ¿dónde está? Presente, profe. A ver la cámara. Andrei Cadena. Andrei Cadena. Profe. A Profe, ver es que yo voy la cámara. manejando hoy para una clase de las 4. Bueno, Andrés Sandoval. Andrés Sandoval. Andrés Sandoval a la 1, Andrés Sandoval a las 2 y Andrés Sandoval a las 3. Bueno, ok. Andrés Torres. Hola, doctora, presente. Angie Carolina
Doctora, presente, ya prendo mi cámara. Bien, a Cristian Forero. Presente, doctora. Cristian, Yo aquí Camilo estoy presente. Niño. Sí, es que hay otro Cristian. Presente, doctora. Dairi Fuentes. Presente, doctora. Daniel Libreros. Daniel Libreros. Profe, él escribió por el chat, es que no le sirve el micrófono ni la cámara. Daniel Jaimes. Presente, doctora. David Barón. Presente, doctora. Eduardo Caballero. Presente, doctora. Eso, a menos que funcione la cámara, qué pena. Eleni Másmela. Presente, doctora. Erika Hernández. Presente, doctora. Freddy Delgado. Presente, doctora. Fernando Mora. Presente, doctora. Javier León. Presente, doctora. Jenny Andrea Hurtado. Presente, doctora. Jessica Valentina Suárez. Doc, soy yo, solamente que no me sirve el micrófono por mi computador. Bueno, yo creo que ya están todos o me faltó alguno. Doctora, yo también estoy desde el computador con André Cadena, que va manejando. Doctora, yo también falté por ser nombrada. Pues es que yo no. Yo también, Armando Cárdenas también, doctora. Yo también, Yo también. doctora. Doctora, yo también, María José Melo. Yo también, doctora. Yo también, Yo también, Juan doctora Camilo Natalia Gómez. Forero. Vicky Becerra también. Viviana Castillo. También. Pedro Yo también, Cárdenas. doctora. Jesús Carvajal. Laura Cordero. Sebastián Laura Sánchez también. Paula Juan Pinzón también. Argüello. Pues me llama la atención que digamos, 60 y pico de personas ni siquiera tengan un comentario con relación a la clase. Por eso llamé a lista. Yo usualmente no llamo lista. ¿Qué pasa? Que usualmente no llamo lista porque creo que ya uno está suficientemente grandecito como para saber si tiene que cumplir o no. ¿Qué comentario tiene la clase, niña? Está muy... Cari, que era la más interesada en la clase. A ver, doctores, organícense porque están como muy desorganizados. Yo sé que es un tema extremadamente importante para que ustedes entiendan muchas de las cosas que le están sucediendo a sus pacientes y que esto explica por qué algunos pacientes le salen a uno más rápido y otros pacientes no. Otros pacientes se van complicando hasta que se mueren. Entonces ahí es como la base para que usted tenga a investigar, a estudiar, a darse cuenta de todo lo que está sucediendo con sus pacientes. Entonces, por lo menos espero que no se hayan dormido, que hayan puesto atención y que este tema es un tema que está en el libro de Schwartz muy bien explicadito. Ahora que entran a internado, es posible que ustedes ya viendo los pacientes con un poco más de detenimiento y ahorita pues están como con mucho tema, mucha cosa, no saben ni qué estudiar ni qué hacer, pero sí les recomiendo que cada paciente es un libro, cada paciente es una vivencia que es inolvidable para uno, entonces aprovechen eso para empezar a estudiar. En cirugía no es que yo vaya a estudiar en una semana todo, porque son muchísimos los temas, pero sí a medida en que yo voy teniendo tengo un paciente que le está presentando muchos de estos eventos, entonces yo voy estudiando. Bueno, doctores, nos vemos entonces en cirugía y en las rondas. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Todavía no se salgan que no termino de Hasta luego. anotar.